Apreciados estudiantes, saludo cordial para cada uno de ustedes. Les saluda el profesor licenciado Fernando Paredes, de profesión psicólogo. Un honor y un gusto realmente para mí tomar este gran desafío, lo cual llevar con ustedes, orientarlos dentro de esta materia, lo cual se denomina psicología jurídica. Agradecido estoy con la Universidad Privada del Guairá por la oportunidad de poder llevar esta materia con ustedes, lo cual considero apasionante. Apasionante, ¿por qué? Por el hecho de que se encuentran dos corrientes, dos ciencias, y se llevan de la mano para poder analizar juntos el comportamiento humano dentro del marco de lo legal, dentro del marco de la ley. Entonces ahí vamos a poder analizar, observar y poder nosotros constantemente ejemplificar con los acontecimientos diarios. Día a día nosotros observamos el comportamiento de las personas dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra sociedad, dentro del país, con los vecinos países y en el mundo entero, ese comportamiento humano que cómo se conllevan dentro del marco de la ley o fuera de la ley, ¿sí? Y ahí está el comportamiento humano. Bien sabemos que el derecho lo que busca es regular el comportamiento de las personas dentro de la sociedad para una convivencia o para la mejor convivencia. Entonces ahí es donde vamos a estar viendo todo lo que conlleva lo que es la psicología y el mundo del derecho. Y déjenme compartir con ustedes brevemente la fundamentación que nos trae la materia. Quiero compartir con ustedes una breve lectura sobre la fundamentación de esta materia, lo cual es el propósito del curso. O sea, lo que busca es el propósito del curso es entregar una visión de los distintos fenómenos que abordan en la relación entre lo subjetivo y lo cultural al interior de la institucionalidad jurídica, valorando especialmente el desarrollo histórico de la disciplina psicológica en su vinculación al mundo del derecho. Entonces lo que se busca es tratar de abordar la relación entre lo subjetivo y lo cultural. ¿Cuál o qué significa lo subjetivo? Lo subjetivo es aquello que no podemos palpar, aquello que no podemos, tocar, aquello que no podemos sentir a través de nuestros sentidos, valga la redundancia, sino aquello que pasa por la mente, aquello que está en la mente, aquello que no podamos demostrar físicamente. Es eso lo subjetivo. Bueno, y la relación que tiene con lo cultural, ¿sí? La relación que tiene dentro de las culturas, y nosotros podemos ver ahí nuestra cultura y otras culturas también, pero más nos interesa conocer realmente lo que es el comportamiento de las personas dentro de nuestras culturas. Siempre hablamos del paraguayo y su cultura y su peculiaridad, la peculiaridad de la cultura paraguaya. Y espero que todos sean realmente entendidos de la lengua guaraní, pero la paraguayo ningo es peculiaridad, particularidad importante. El paraguayo tiene una particularidad interesante, ¿sí? Y es ahí donde sería tan bueno analizar cada día más, estudiar, observar, leer un poco sobre lo que es esta rama de la psicología jurídica, conocer un poco sobre la teoría de la psicología jurídica y contrastar con nuestra cultura paraguaya. Demasiado interesante y podemos sacar un análisis muy buenos que nos va a servir muchísimo en el mundo de la profesión, lo que es del derecho. Va a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Y bueno, y para ello la cátedra se presenta como un espacio que permite conectar el ámbito de las políticas públicas en materias afines al ámbito legal con la reflexión teórica e investigativa de la psicología vinculada al área. Se enfatiza el análisis de las prácticas de control social relacionadas con los dominios de la infracción legal. Es entonces la fundamentación que nos trae esta materia, que para mí es algo muy interesante y
parte de eso apasionante, porque es ahí donde tenemos que entrar todos los educandos y también los profesores, porque si al profesor tampoco le apasiona lo que va a enseñar, va a ser un tanto aburrido, ¿verdad? Va a transmitir mucho aburrimiento a sus estudiantes, a sus educandos, y el estudiante también tiene que partir de la premisa del interés y la motivación. ¿Para qué? Para poder aprender, porque esa es la finalidad de todo eso, es aprender, y quiero que aprendan de esta materia, quiero que llegue realmente a ser una de las materias más importantes para usted, que sea significativa la materia. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos que tenemos en esta materia? Lo que ustedes al cual deben de llegar y a donde yo quisiera que ustedes lleguen, porque también tengo los mismos objetivos que ustedes, que hacerlos llegar, alcanzar los objetivos que se propone esta materia. Bueno, y lo cual es conocer, uno de ellos es conocer los aportes de la psicología o de psicología en el ámbito del derecho, a través de disciplinas como la criminología y la victimología. Eso es lo que vamos a estar estudiando durante el estudio de las diferentes unidades de esta materia. Entonces, el aporte que nos trae la psicología en el ámbito del derecho. Otro es conocer la utilidad de la disciplina de la psicología en su estudio sobre la conducta y su relación con el derecho. Vamos a tratar un poco de cuán importante puede ser o cuán útil puede ser a llegar a ser la disciplina de la psicología en su estudio sobre la conducta y la relación y su relación con el derecho. Porque créanme, queridos estudiantes, que no hace más de 10 años, menos, la psicología no tenía todavía tanta relevancia como lo está teniendo en la actualidad, en el mundo, en la sociedad. Es demasiado importante, es demasiado tenido en cuenta. La ciencia de la psicología es demasiado tenido en cuenta, y también es un gran desafío, porque como que es una ciencia nueva, es una ciencia joven, tiene mucho por dar todavía, por sacar como una investigación, como nuevos descubrimientos, un campo muy verde todavía, y más aún también de los profesionales que llevamos adelante este oficio, lo cual es la psicología. El rol del ser psicólogo también exige de nosotros que cada día estemos más y mejores preparados como profesionales para poder satisfacer y dar las respuestas que necesitan todos los que demandan a esta ciencia, a este conocimiento. Y así también el derecho también lo exige y lo pide y lo solicita también, la utilidad que tiene la psicología dentro del mundo del derecho. Bueno, entonces vamos a tratar de conocer esa utilidad también dentro de esta materia. Muy bien, entonces esto es lo que nos trae como fundamentación y como objetivo esta materia del lo que llamamos psicología jurídica. Bueno, así arrancamos, así vamos empezando, así vamos observando, y así vamos a ir adentrando ya luego rápidamente a lo que es la unidad, y vamos a observar, vamos a analizar todos juntos, y cada unidad voy a separar en dos partes, ¿sí? Voy a denominar unidad. Por ejemplo, esta unidad se va a denominar unidad 1, parte 1. Después, en la siguiente clase va a ser unidad 2, parte 2, porque cada unidad serán divididos en dos clases. Entonces, lo que nos toca hoy abordar va a ser la unidad 1, parte 1, psicología jurídica. Bueno, vamos a tratar de conceptualizar lo que es, vamos a tratar de entender un poco qué es la psicología jurídica, vamos a tratar un poco de adentrarnos brevemente en sus antecedentes históricos, conceptualizar, ya lo dije, vamos a tratar de definirlo, después sus organizaciones internacionales, cómo va en cuanto a lo que es la organización internacional, y después vamos a leer un poco sobre las diferentes teorías criminológicas, ¿ok? Bueno, su historia de la criminología, un poco de historia de la criminología, y creo que vamos a detenernos en las principales teorías, ¿ok? Las teorías principales, hasta ahí vamos a tratar de llegar hoy en esta clase, en la parte 1 de esta unidad.
Entonces rápidamente ya vamos a entrar a analizar, a observar un poco. Espero que puedan seguirme para que podamos crear una serie de reflexiones. Obviamente, después voy a dejar enlaces para leer los materiales, voy a dejar algunos, digamos, apoyo como videos. También hay muchas películas, series que tratas justamente sobre lo que es la psicología jurídica. Generalmente en Estados Unidos se utiliza muchísimo, principalmente en la FBI. Se utiliza muchísimo lo que son los perfiladores psicológicos, se llama. Entonces, para poder entender realmente el comportamiento de las personas que salen fuera del marco de lo legal o fuera del marco de la ley. Es muy importante entender ese comportamiento, la conducta del cual los motiva, y así poder realmente predecir para otros próximos situaciones, para poder predecir o llegar a aquellos que han cometido ciertos delitos o crímenes. Bueno, entonces vayamos a analizar todos juntos lo que es la unidad 1, parte 1. Ok, bueno, vayamos a ver un poco qué nos dice esta materia. Acá también puse un poco de símbolo para que podamos entender que son dos corrientes o son dos ciencias que se encuentran. Uno parte de su símbolo de la mitología griega y el otro es el símbolo de la justicia. Me encanta mucho esto, ¿verdad? Porque toda ciencia, toda teoría científica siempre emerge para estar al servicio de la humanidad y para poder ayudar a mejorar las condiciones de la vida de las personas que convivimos en comunidad o en sociedad. Bueno, y acá yo puse una pregunta sin respuesta, por así decirlo. ¿Cuál es la relación entre el derecho y la psicología? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? ¿Cuál es la relación? Y me encantaría después recibir algunos mensajes en el grupo del WhatsApp, que ya veo que ya está activa. Entonces ya podemos ir lanzando algunas respuestas. ¿Cuál es la relación entre el derecho y la psicología? Me encantaría recibir algunas respuestas posteriormente. Pueden investigarlo, pueden entrar a analizar, a googlear un poco, a leer materiales para poder entender cuál es la relación que existe entre la psicología y el derecho. Bueno, voy a dejar esta pregunta latente ahí. Espero que ya lo estén anotando, porque va a ser uno de los, digamos, de las tareas que voy a estar lanzando como trabajo práctico. Es justamente relacionada a esta pregunta: ¿cuál es la relación entre el derecho y la psicología? Y ustedes van a realizar una pesquisa, algunas lecturas, y van a estar argumentándome esta respuesta con un pequeño ensayo de 2 o 3 líneas. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta ya luego esta pregunta, que quisiera después recibir respuesta de parte de ustedes. Obviamente, de parte después ya vamos a, digamos, a afianzar la respuesta de cada uno de ustedes. Bueno, y vayamos a mirar un poco el origen de cómo fue que surgió la psicología jurídica. El origen de la psicología jurídica no es independiente a la historia de la psicología general. Algunos autores sostienen que los primeros intentos de aplicación de la psicología del campo del derecho datan a los años 1800 a 1900. Sería más o menos la misma época donde estaba emergiendo fuertemente la rama de la ciencia de la psicología, no la rama, sino que es la ciencia de la psicología. Fueron esas épocas, data en esas épocas que empezaron a emerger. Un poquito antes empezaba ya a gestarse lo que es la ciencia de la psicología, desprendiéndose de la filosofía, ¿sí? Fueron naciendo, algunos autores se fueron afianzando. Obviamente toda ciencia tiene que estar sujeta a una comprobación, a una demostración de la hipótesis para poder ser validada como tal. Entonces empezaron a trabajar en ese entonces, y al mismo tiempo también ya empezaba a, digamos, a conectarse con el mundo del derecho. Y eso ocurrió en Alemania,
donde se propuso aplicar el conocimiento de la psicología experimental al ámbito legal. ¿Y eso por qué? Y ya vamos a ir viendo ya el por qué, la relación que hay en cuanto a lo que es entre la psicología y el derecho. Es muy sencillo, la respuesta es muy simple, hay una sola respuesta. Bueno, años más tarde, en la Asociación Panamericana de Psicología la reconoció como una especialidad independiente, ya empezó como una rama científica, ¿ok? Entonces la psicología jurídica ya en los Estados Unidos ya fue reconocida como una rama científica, como una especialidad independiente. Bueno, la psicología jurídica también suele ser denominada psicología forense, ¿sí? Y ustedes ahí ya le vendrán en mente que la psicología forense está muy aplicada dentro de lo que es las instituciones públicas de lo que es el marco del derecho, ya sea en el Poder Judicial, en las fiscalías. Encontramos lo que es la rama de la psicología forense. Bueno, es una organización interdisciplinar dedicada a la educación, práctica y servicio público en psicología y la ley. Bueno, está todas las investigaciones, todos los avances que cada día van apareciendo en el mundo de la psicología vinculada con el derecho, sirve justamente como una herramienta para el mundo de la ley, para que justamente pueda basar su investigación, sus procedimientos legales en el mundo jurídico. Bueno, así fue que nació entonces, resumiendo, podemos decir que prácticamente nació la psicología jurídica o la psicología legal, nació prácticamente con la psicología, ¿sí? Porque la psicología se empezó a erigir como ciencia en esas épocas, en los años 1800 en adelante. Bueno, el siguiente hito histórico digno de mención no aparece hasta 1932, donde Emilio Mira y López publica el Manual de Psicología Jurídica, donde ellos sacaron a la luz lo que intuye que puede ser el futuro de la psicología en esta área. Tras un largo silencio o una pausa, entiéndase por varios comportamientos, varias crisis en el mundial, porque nosotros tenemos que saber que a partir del o sea, más o menos en el año 1930, después de la Primera Guerra Mundial, que fue un golpe fuerte, luego se estaba reponiendo las diferentes sociedades en conflicto y las crisis económicas que golpeó fuertemente en 1930, entraron otras crisis fuertes mundialmente hablando. Entonces eso provocó digamos, una crisis en cuanto a lo que es la investigación, los avances científicos. Entonces hubo una especie de silencio por 40 años, y donde apareció alrededor de los años 70, 1970, un fuerte empuje de los psicólogos penitenciarios aplicando a la delincuencia el tratamiento que se desprende de la psicología conductista y la psicología de aprendizaje, ¿sí? Empezaron a estudiar perfiles psicológicos, perfiles, digamos, de rasgos fisiológicos, que es algo muy importante y muy estudiado anteriormente, y se tenía justamente, y uno de los que defendía fuertemente las posturas eran los rasgos caracteriológicos, principalmente del rostro, el molde de la nariz, los mentones, las cejas, el rasgo físico o el rasgo facial. También se tenía muy en cuenta, se hacía ciertos perfiles, estudios del comportamiento en base a rasgos físicos. Bueno, entonces era así que fueron, digamos, hubo un empuje muy fuerte de lo que es la psicología jurídica. Bueno, ¿y cómo podríamos definir la psicología jurídica? Es un área de trabajo e investigación psicológica especializada cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Entonces, es un área, quiero que sepan bien eso, son temas que siempre salen en el examen, en la definición, y lo dice, que es un área de trabajo e investigación psicológica, ¿sí? Área de trabajo e investigación psicológica, va a ser separados y juntos a la vez, ¿sí? Se trabaja dentro de lo que es la psicología forense, psicología jurídica, pero a la vez se hace investigación del comportamiento humano, cuyo estudio dice que es el estudio
su objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia, ¿sí? Bien, entonces su objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Bien, esta es la definición de la psicología jurídica. Quiero que lo anoten, lo registren. Voy a dejar los dos materiales, tanto el grabado como video, y también el PowerPoint, para que puedan recorrer tranquilamente, porque el video a veces es mucho más complicado de manejarlo. Bien, bueno, ¿y cuáles son las funciones del psicólogo jurídico? Sí, porque es muy importante también, porque en los poderes judiciales están los psicólogos forenses, también está en las fiscalías, también están en las cámaras Gesell, están trabajando los psicólogos forenses. ¿Y cuáles son sus funciones estos profesionales? Ok, lo cual es la evaluación y diagnóstico en relación a las condiciones psicológicas de los actores jurídicos. Y muchas veces no solamente la persona que está, digamos, siendo acusadas dentro de lo que es por algún tipo de actos ilegales que puede haber cometido, están siendo juzgados por sus condiciones psicológicas. También se estudian los perfiles, digamos, de lo que van a ser admitidos como, la Policía Nacional. O sea que el aspirante a la Policía Nacional tiene que reunir digamos, ciertas condiciones como perfil psicológico para poder ser admitido como aspirante al cuadro policial. ¿Es así? Entonces es la evaluación y diagnóstico. Entonces también como van a ser partes, digamos, del mundo de la ley, serán estudiados sus perfiles psicológicos. Entonces, en relación a esto se hace evaluación diagnóstico. Otra de las funciones es el asesoramiento, orientar y asesorar como experto a los órganos judiciales en cuestiones propias de su disciplina. Ahí entran a trabajar, por ejemplo, los diagnósticos, la evaluación de los diagnósticos que puedan, en cuanto a orientar y asesorar, ya sea a fiscales, a jueces y a otros órganos competentes por la evaluación y el diagnóstico que han elaborado, que es el asesoramiento. Y en muchas ocasiones luego lo realizan ciertas intervenciones, el diseño y la realización de programas para la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los actores jurídicos, bien en la comunidad y en el ámbito penitenciario, tanto a nivel individual como colectivo. Y acá hay algo importante e interesante, ¿verdad? Que nosotros como sociedad paraguaya, vamos avanzando, y por eso yo considero que es muy oportuna la inclusión de esta materia dentro de la carrera del derecho, porque eso significa que como sociedad estamos avanzando, como universidad estamos avanzando, porque estamos introduciendo ciertas áreas de disciplinas del conocimiento de la conducta humana. Vamos incluyendo, vamos avanzando. Falta mucho, pero se empieza de a poco. Entonces, en cuanto a lo que es la intervención, dice que él debe de diseñar y realizar programas de prevención, no solamente tratar aquellos que ya, digamos, o aquellas personas, o tratar con aquellas personas que ya se ha salido fuera del marco de lo legal, sino que también debe trabajar en la parte preventiva, que es uno de los aspectos más importantes, ¿verdad? Tenemos que trabajar en la parte preventiva, y es en donde sale mucho más barato, digamos, todo para la sociedad paraguaya, para todos nosotros que pagamos nuestros impuestos. La prevención es es la medicina más importante para todos nosotros en cuanto a lo que es la administración de la economía pública. ¿Por qué eso? Porque al prevenir se deja de gastar muchísimo dinero, aquello que podría ser destinado para otros fines. También el tratamiento, la rehabilitación e integración de los actores jurídicos bien en la comunidad. Bueno, otro punto, el 4, dice que trabaja o está dentro de sus funciones lo que es la formación, educación, entrenar y seleccionar a profesionales del sistema legal, jueces, fiscales, policías, abogados, personal de penitenciarías, es lo que les decía, formar y educar, ¿ok? En contenidos y técnicas psicológicas útiles en su trabajo.
es muy importante que el profesional abogado, el profesional juez, el fiscal, los policías y otros también personales penitenciarios tengan habilidades de abordaje en cuanto a lo que es, digamos, ciertos aspectos psicológicos o entender ciertos comportamientos de las personas con quienes se trabajan dentro del mundo jurídico. Y acá hay algo interesante, a veces escuchamos, y es común y a veces ya es popular, escuchar decirle a las personas, "Tengo psicólogo lento o hígina". A veces el que no tiene el título de psicólogo le gusta, digamos, presumir que tiene las habilidades de ser psicólogos sin ser, digamos, sin tener el título profesional, sin tener el aval profesional. Le gusta presumir que tienen las habilidades de ser psicólogos, pero pocas veces vamos a escuchar a las personas presumir, por ejemplo, de querer ser abogado o presumir de que es un médico, o a veces también queremos escuchar esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, solemos escuchar "Soy psicólogo lento hoy". Bueno, acá es algo importante. Tal vez el profesional juez, el profesional fiscal, policías, abogados o personales penitenciarios no sean profesionales psicólogos, y mejor aún si pueden llegar a obtener el título de psicología, pero si es que no lo logran o si no lo son, es muy importante que conozcan ciertos comportamientos humanos y así de esa manera poder tratarlos o abordarlos en su relación con ellos. Otro, realizar campañas de prevención social ante la criminalidad y medios de comunicación, ¿sí? Elaboración y asesoramiento de campañas de formación social para la población en general y riesgo. La comunicación es muy importante para poder realmente psicoeducar, se le dice a eso, ¿sí? Eso es la famosa psicoeducación. Le formamos a las personas en su condición de ciudadano para que ellos puedan actuar o andar de manera preventiva dentro de la sociedad. Luego, por otro lado, se hace la investigación. También, claro, es algo muy importante y mucho más importante. Uno de los pilares fundamentales de la ciencia o de la universidad es la investigación. Tenemos que producir conocimiento. Y así como dije más o menos al inicio, la característica, la peculiaridad de la idiosincrasia del paraguayo, pues prácticamente es única. Y eso nos dicen los extranjeros que vienen a conocer nuestras culturas o nuestra cultura. Porque la paraguayo tiene peculiaridad, tiene forma de ser única. Y solamente la investigación es lo que puede llevarnos a conocer, digamos, con mayor exactitud ese comportamiento del paraguayo. Porque el paraguayo es difícil que tenga comportamientos similares o pensamientos o actuaciones o conductas similares a otros, hasta inclusive vecinos, a otros ciudadanos de vecinos países, mismo a los brasileños, al argentino, al uruguayo. Es muy diferente ese comportamiento. Tiene particularidad importante, interesante, a veces que se convierte ciertas veces en situaciones jocosas, a veces un tanto divertidas, hacemos chistes. Ya pues chistes, ya cada vez la de forma de ser. Año éramos niños muy paraguayito a veces con cariño y a veces con no tanto cariño, ¿verdad? A veces con un tanto despectivo, a veces nos llamamos paraguayito allá. Pero ñande hoy a veces ñañeje no y upeixe a veces. No me gusta tanto ese término de paraguayito porque tengo un ego bastante importante y bastante grande como paraguayo, como identidad de paraguayo. Yo valoro mucho nuestra identidad, nuestra cultura. Demasiado para mí es interesante y somos muy valientes como nación, como habitantes de esta nación, y hemos heredado digamos culturas y costumbres demasiado importantes como para menospreciarnos a nosotros mismos. No debemos de hacerlo. Bueno, y por otro lado, después de la investigación, entra lo que es la victimología, lo cual es investigar y contribuir a mejorar la situación de la víctima y su interacción con el sistema legal, ¿sí? Bueno, entonces es demasiado importante también esa parte y vamos a estudiar mucho lo que es la victimología dentro de esta materia. Y dentro de esto, la función del psicólogo jurídico es investigar y contribuir a mejorar la situación de la víctima y su interacción con el sistema legal.
Bueno, y por otro lado la mediación, ¿verdad? También tenemos en el sistema judicial, también tenemos oficinas de mediación cuando hay ciertos conflictos de las partes entran en el mundo judicial cuando hay una demanda de por medio, cuando hay juicio. Generalmente hay ciertas situaciones o necesidades en el cual tienen que ir a mediación y ahí encontramos lo que son abogados trabajando junto con el psicólogo, mediando ciertos conflictos e intereses de dos partes. Bueno, excelente, seguimos avanzando porque tenemos todavía mucho que analizar, pero que tengan paciencia, pueden poner en pausa los videos, después continuar en otro momento para que podamos ir analizando, siguiéndome. Yo me estoy pasándola bien acá, me estoy imaginándola a ustedes delante de sus computadoras, delante de sus teléfonos, con algunas anotaciones ahí. Yo estoy disfrutando en este momento, imaginando esa experiencia de ustedes. Bueno, las teorías criminológicas se centran en explicar las causas del delito. Así llano y sencillo. ¿Ok? Así de llano y sencillo. Entra a buscar explicar, se centra en explicar las causas del delito. ¿Sí? La teoría criminológica se centra en explicar las causas del delito. Subrayen, pinten. ¿Ok? Eso es lo que lo realiza la teoría criminológica. Explica por qué algunas personas cometen un delito. ¿Sí? Y ahí entra lo que, no sé si ustedes suelen ver algunas series, por ejemplo, ahora mismo hay una serie en Star+, alguna persona de repente si paga cuentas de Star+, podrá ver la serie de Criminal Minds, se llama la serie, está en inglés, sería traducido en español, o en castellano sería Mentes Criminal, o Mentes Criminales, o Mente Criminal, ¿sí? Criminal Minds. Pueden ver esa serie, ahí están algunos profesionales, un grupo de profesionales del FBI que son perfiladores psicológicos. En cada escena de crímenes, ellos van y analizan, digamos, toda la escena del acto para que ellos puedan empezar a evaluar y estudiar, investigar el perfil de la persona que ha cometido el crimen y así poder con ese perfil tratar de llegar a la persona que cometió tales actos. ¿Ok? Entonces acá entramos a lo que ellos buscan explicar, el por qué algunas personas cometen delitos o crímenes, identifican factores de riesgo para cometer un delito y pueden enfocarse en cómo y por qué se crean y hacen cumplir ciertas leyes. ¿Ok? Entonces a eso es lo que busca llegar la criminología o la teoría criminológica. Bueno, ¿y cuáles son esas principales teorías? Tenemos varias corrientes, varios enfoques de las teorías criminológicas, ¿sí? Acá vamos a ir analizando algunas teorías. Por ejemplo, los criterios y factores en que se apoyan estos profesionales a la hora de construir una teoría criminológica tienen un enfoque transversal, ¿sí? ¿Cuáles son? Desde los factores ambientales, biológicos y hasta factores psicológicos. O sea que tienen que tener en cuenta tres enfoques principales y que son transversales, ¿sí? O sea que no está aislado unos de otros, están conectados unos con otros, lo cual son los factores ambientales, lo biológico y los factores psicológicos. O sea que para la hora de explicar alguna situación de crimen o de delitos, se tienen que tener en cuenta estos factores, lo cual el ambiente, lo biológico y los factores psicológicos. Los factores ambientales podemos hablar, los factores ambientales sería el entorno, ¿sí? No estamos hablando de clima, a veces también podemos hablar de clima, pero no quiero confundirles con eso, ¿sí? Los factores ambientales desde la psicología nosotros los entendemos y entendemos como ambiente es el entorno en el cual vive o habita la persona o las personas.
y muchas veces la influencia, ese entorno, ese factor ambiental, la influencia que tiene en la persona para con su comportamiento, ya entraríamos los factores psicológicos y también los factores biológicos, y ahí podemos nosotros analizar los factores biológicos, por ejemplo la herencia, ¿ok? O la jugupe, en la herencia biológica, ¿sí? Heredar ciertos rasgos de comportamientos, o sea que no es tanto así, ni es así, nada que ver, no podemos llevar eso en cuenta, pero muchas veces hay ciertos rasgos biológicos que se heredan, que muchas veces eso después se terminan digamos, en el comportamiento de las personas. Y por otro lado, los factores psicológicos, cómo está el cuadro mental del individuo, ¿sí? El cuadro mental del individuo. Entonces, todos esos factores son los que se estudian desde esas teorías, esos tres enfoques a tener en cuenta, como la predisposición natural a delinquir de una persona, ¿sí? O sea que se va a tener tres enfoques, estos tres enfoques. Uno es lo ambiental, segundo lo biológico y el tercero es lo psicológico como predisposición. Si va a ser la predisposición, está preparado a hacerlo, ¿sí? Lo que le lleva o lo que lo induce a realizar el acto de delinquir o el acto de infringir la ley, ¿ok? Bueno, la senda de la criminología lo han definido los planteamientos y análisis realizados desde la escuela clásica, que pone foco en las orientaciones psicopatológicas del hecho criminal y define como una sanción en consecuencia sin evaluar al delincuente. Y desde la escuela positiva, acá hay hay dos escuelas, dos corrientes, la escuela clásica y la escuela positiva. La escuela positiva dice que suma al análisis el estudio de las causas del delito, ¿sí? No solo del hecho delictivo en sí. El debate surgido en torno a las teorías de ambas escuelas hizo evolucionar a la ciencia criminológica hacia tres orientaciones claras a la hora de enmarcar los hechos criminales. Bueno, y después vamos a entrar a estudiar lo que son las teorías, las diferentes teorías, que es la preclásica, la clásica, la positiva, ¿ok? ¿Me acompañan? Bueno, acá arranca la teoría preclásica, ¿sí? En el año 1851, Comte estaba interesado en la epistemología, conocer las causas, para eso debe de estudiar. En otras palabras, cómo los humanos obtienen conocimientos válidos. Afirmó que la progresión del conocimiento de los seres humanos pasó por tres etapas distintas: teología, metafísica y científica. La etapa teológica utilizó poderes sobrenaturales o de otro mundo para explicar comportamientos. Bien, acá hay algo interesante que quiero abordar con ustedes, lo cual es la creencia, ¿sí? ¿Ok? La teológica, digamos, la atribución, el atribuir el acto a lo sobrenatural, a lo teológico. Por ejemplo, podemos decirles, y hasta hoy es muy actual todavía dentro del comportamiento, pero no como procedimiento de lo que es la corriente para la psicología forense, sino para entender un poco el comportamiento de las personas nomás. Muchas veces lo atribuye a un ser sobrenatural, o algunos, recibí digamos, una orientación divina o un mandato divino, por el cual lo hace o comete ciertos actos en el cual está delinquiendo. Hay un video por ahí que recorre, donde está preso el sujeto y se le pregunta qué fue lo que ocurrió, y en un momento dado él justifica de que él estaba participando en una riña con otra persona, y en algún momento dado él está en el suelo, y estando en el suelo él recibió la voz de un ángel, lo cual le indicó que le clavara el cuchillo.
¿sí? Entonces eso es una atribución a lo teológico, esto es teoría preclásica, ¿sí? Eso nomás quería compartir con ustedes porque son algo interesante que hasta hoy día hay ciertos individuos que atribuyen o buscan atribuir sus actos delictivos o criminales a un poder sobrenatural, ¿sí? Y por otro lado, la metafísica utilizó argumentos relacionados lógicos y la ciencia utilizó el positivismo. Acá nosotros, es ahí donde nosotros queremos estar, es ahí donde es el terreno donde nosotros queremos, digamos, pisar, ¿sí? La teoría positivista, en donde es la ciencia, entra ya a tallar la ciencia. Utilizó el positivismo y la investigación científica. Durante la Edad Media, las explicaciones espirituales asumieron que los seres humanos violaban las leyes o no se ajustaban a las normas convencionales de la sociedad porque poseía demonios, ¿sí? El diablo o él o ella era un mago o bruja, ¿sí? Se le daba atribuciones sobrenaturales en la Edad Media. Después pasamos a otras eras donde sí fuimos avanzando como civilización, donde sí fuimos dando espacios a la ciencia, o donde la ciencia fueron ganando sus espacios y fueron, digamos, contrarrestando estas creencias. Estas explicaciones asumieron la ley natural dada por Dios. Así, el crimen era equivalente al pecado, o sea que se juzgaba como un pecado. ¿Okay? El crimen era juzgado como un pecado porque estaba vinculado con lo teológico, con lo divino o con lo sobrenatural. Bueno, los gobiernos tenían la autoridad moral para castigar a los criminales pecadores y el Estado actuaba en nombre de Dios. ¿Okay? Entonces esto es la teoría preclásica, ya no estamos más en esa época. Otra, la escuela clásica, sobre la base de Hobbes y otros pensadores de contratos sociales. En ese momento se suponía que los humanos tenían libre albedrío y eran seres racionales. Ya se le hacía, digamos, responsable o se le cargaba ya sobre la persona por sus actos en ese entonces. ¿Okay? Estamos hablando del siglo XVII, 1600. ¿Okay? Podemos elegir una acción sobre otra en función de los beneficios percibidos y las posibles consecuencias. Acá estos autores ya empezaban a decir, bueno, el hombre puede realmente dimensionar los beneficios que pueda percibir por sus actos y también las posibles consecuencias, ¿sí? Entonces el hombre ya era, digamos, se le atribuía el rol al hombre que ya podía elegir, era capaz de elegir sobre sus actos, ¿sí? Es consciente de lo que hace y por lo tanto es capaz también de entender que las consecuencias de lo que puede recibir sobre sus actos. Bueno, además los seres humanos son hedonistas o hedonista. El hedonismo es la suposición de que la gente verá el máximo placer y evitará el dolor, el castigo, ¿sí? Entonces hasta ahora se habla mucho de eso ahora, que nosotros somos seres hedonistas y más todavía en esta sociedad que va a buscar evitar lo máximo lo que es el dolor o el castigo y va a apuntar o a inclinarse a lo que es la búsqueda del placer constante, ¿sí? Una de las corrientes psicológicas justamente habla de eso, el psicoanálisis justamente habla de eso, que el fin del hombre es la búsqueda del placer o el logro de la llegada al placer, y eso se da para el hombre mediante varios actos o acciones, la llegada al placer. ¿Ok? En consecuencia, si concedemos los supuestos de la teoría clásica, podemos responsabilizar al 100% a las personas por sus acciones porque fue una elección, ¿sí? Entonces la persona es netamente responsable el 100% de sus actos porque ha elegido realizarlo. Entonces, por lo tanto, recibirá recompensa como beneficios o castigo si es que lo ha obrado mal, dice esta teoría clásica. Y otro, el neoclásico, dice que la teoría de la disuasión trata de cambiar el comportamiento de una persona a través de las leyes y castigos. Como forma de control social existe la creencia de que los castigos percibidos servirán como una advertencia de posibles consecuencias, lo que ojalá disuadiría a las personas a cometer el delito. O sea que los castigos acá en el neoclásico, la teoría neoclásica, lo que se busca es dar como ejemplo los castigos que reciben los demás por sus actos delictivos o crímenes o por crímenes. Por ejemplo, estos días
era noticia, digamos, la condena que recibieron un grupo de jóvenes quienes atentaron, digamos, salvajemente contra Fernando, creo que se llamaba, el ciudadano que vivía en Argentina, que fue atacado brutalmente y muerto a consecuencia de esos ataques brutales que recibió en la calle por un grupo de jóvenes, y fueron castigados severamente. Entonces, muchas veces nos ajustamos a la teoría neoclásica porque con eso también obviamente, se da un castigo justo a estas personas, pero a la vez también lo que se trata es de dar, según esta teoría, emitir un mensaje para que pueda disuadir en otras personas de poder atender o revisar sus actos antes de cometerlos, porque podrá recibir severos castigos por los actos que puedan cometer. Entonces los castigos sirven o servirían más como una advertencia para poder evitar próximas. Bueno, hay dos tipos de disuasión, dice. Una es la general y la disuasión específica. La disuasión general utiliza el castigo para disuadir la delincuencia entre las personas de la población general. Utiliza el castigo como ejemplo para aquellas personas no castigadas. ¿Ok? Bueno. Y por otro lado tenemos la criminología positiva. Si la conducta delictiva fuera meramente una opción, es probable que los índices delictivos se distribuyan de manera uniforme. Acá la criminología positivista dice que le cuestiona a las otras teorías, a la clásica y a la neoclásica, principalmente a la clásica, porque dice que si la conducta delictiva fuera meramente una opción, es más probable que los índices delictivos se distribuyan de manera uniforme. O sea, ¿qué significa eso? Sería todo más o menos similar entre todos y las conductas no variaría. Sin embargo, cuando los investigadores europeos comenzaron a calcular las tasas de criminalidad en el siglo XIX, algunos lugares tenían consistentemente más delincuencia de año en año. Estos resultados indicarían que el comportamiento delictivo debe estar influenciado por algo más que la elección, y el delito debe correlacionarse con otros factores. Entonces ellos empiezan a dudar realmente si es tanto que es así, que si uno puede elegir su conducta delictiva, o hay otra influencia en la conducta de las personas en el momento de delinquir. El positivismo es el uso de la evidencia empírica a través de la investigación científica para mejorar la sociedad. En última instancia, la criminología positivista buscó identificar otras causas de conducta delictiva más allá de la elección. Las premisas básicas del positivismo son la mediación, la objetividad y la causalidad. ¿Sí? Las primeras teorías positivistas especulaban que había criminales y no criminales, o sea, que separaban. ¿Okay? Especulaban que separaban, que había criminales y no criminales, o sea, que había un segmento, un grupo de personas, o sea, una cantidad de personas que viven dentro de la sociedad o de la comunidad son criminales y otros no son criminales. Así tenemos que identificar qué causa a los delincuentes. Entonces, para poder estudiarlos, a los criminales, se tienen que empezar a analizar, estudiar, investigar cuáles son las causas, el impulso de la conducta criminal. Bueno, acá entramos todo el mundo desde chiquito le estudiamos a Darwin, ¿verdad? Él escribió sobre el origen de las especies, que esbozó sus observaciones de la selección natural. Pocos años después aplicó sus observaciones a los humanos. En Descenso del Hombre, en este material, El Descenso del Hombre, por lo que lo escribió en el año 1871, por lo que afirmó que algunas personas podrían ser reversiones evolutivas en una etapa temprana del hombre,
Aunque nunca escribió sobre el comportamiento delictivo, otros tomaron prestadas las ideas de Darwin y aplicaron al crimen. Digamos, es una forma de volver a esa conducta. Famoso, a veces nosotros decimos que hay personas en la sociedad que tienen ciertos comportamientos primitivos o ciertos comportamientos que en vez de evolucionar, lo que acá quiere decirnos es que hay personas en la sociedad que en vez de evolucionar va totalmente lo contrario, ¿sí? Lo primitivo es maldecir, ¿sí? Sino que es involuciona, digamos, va para atrás, esa conducta va para atrás, va hacia el salvajismo, va hacia lo que es, digamos, una conducta poco aceptable dentro de lo que la sociedad y el avance y la evolución de la sociedad espera de ese ser humano. Y hoy por hoy estamos volviendo a una tasa o a un margen de personas en la sociedad que realmente nos pone a pensar qué está pasando o qué le está pasando a estas personas, por qué se comportan de esa manera. Porque hay una expectativa socialmente que las personas tengamos un comportamiento mejor como ciudadanos, porque evolucionamos o deberíamos de evolucionar, pero según la teoría de Darwin hay ciertas personas en vez de evolucionar involucionan para atrás. Positivismo biológico y psicológico. Los teóricos biológicos modernos han revelado que la biología juega un papel en nuestro comportamiento, pero no podemos decir cuánto ni siquiera cómo es así. Bueno, es lo que nos quieren decir que la parte biológica juega un papel muy importante en nuestro comportamiento. Los estudios de gemelos y los estudios de adopción examinaron el debate sobre la naturaleza versus la crianza. Bueno, hay estudios donde se tuvieron que separar a gemelos univitelinos, o sea que gemelos que crecieron en una misma bolsa, se tuvieron que hacer separaciones para ver el comportamiento, si ambos tienen el mismo rasgo de temperamento, el mismo rasgo de conducta y por ende el mismo comportamiento. Y sorpresivamente, en cuanto a temperamento, por lo general a veces existen similitudes y a veces no, pero en cuanto a conductas y en cuanto a comportamientos entra a tallar la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay influencia lo ambiental, la diferencia ambiental. Ambos juegan un papel en nuestro comportamiento, es más, naturaleza y crianza. Quizás la pregunta debería ser, ¿cómo interactúan nuestras diferencias biológicas con nuestras diferencias sociológicas? Ahí entra, ¿ok? ¿Cómo interactúan en qué influye lo social en mi comportamiento y cuánto influye el entorno social a la hora de formarse la conducta, formarse el comportamiento? O sea, el comportamiento es el resultado de la conducta. O sea que para que se pueda formar la conducta entra lo sociológico y también lo genético. Se encuentran estos dos y empiezan a obrar, a hacer su trabajo, a hacer su magia. No existe un gen del crimen per se, ¿ok? No existe. O sea que ahí entramos al famoso dicho y entramos a cortar en el medio la frase nuestra del yaguaretera, el yaguarete y mantema. O sea que, sí, yaguaretera y para ahí digo, me corrijo. Yaguaretera y para ¿sí? Ahí entramos a cortar acá en el medio. ¿Por qué? Por el hecho de que no es así, ¿sí? No es así, porque entra a jugar un papel muy importante el entorno en el cual las experiencias de ese ser humano a la hora de formarse en la conducta o formar su conducta. Bien, sin embargo, aquellas variaciones genéticas no son necesariamente, pero algunas variaciones genéticas se correlacionan con el comportamiento antisocial. Sin embargo, aquellas con variaciones genéticas no son necesariamente criminales debido a la genética, aunque pone al individuo en riesgo de tales comportamientos un ambiente de cuidado y apoyo
a menudo mitiga el impacto del código genético. Bien, tiene su influencia, pero no, digamos, no es trascendental a la hora de cortar la torta, digamos, en la conducta, en el desarrollo de la conducta del ser humano. No es trascendental, tiene su, digamos, su matiz, por así decirlo, tiene colorea un poco, ¿sí? Pinta un poco, tiene ciertos rasgos, es lo que les estoy queriendo decir, tiene ciertos caracteres, tiene su influencia, los rasgos genéticos, pero no es el que corta la torta de la parte más importante. Bien, las causas próximas, como los neurotransmisores, las hormonas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, también tienen vínculos con el comportamiento agresivo. Ok, entonces acá entramos un poquito en la parte de neurociencia. Es una de las ciencias más avanzadas que estamos teniendo hoy día, porque justamente uno de los órganos que antes ni siquiera era considerado como órgano es el cerebro humano. Uno de los órganos más desconocidos era el cerebro humano hasta hace poquito. Ahora, con todos los avances tecnológicos que se tiene, se puede ir estudiando al cerebro humano, ¿sí? Ya hay, digamos, tecnologías que pueda estudiar ciertas reacciones del cerebro, zonas de reacciones del cerebro humano, que nos ayuda a predecir y conocer más al cerebro humano. Y ahí entran los neurotransmisores, las hormonas propias, que justamente a través de los estímulos, ya sea internos o externos, que recibe el cerebro, se liberan ciertas hormonas, el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro propiamente, y el sistema nervioso autónomo. Hay algunos sistemas nerviosos autónomos, como por ejemplo el vientre del ser humano tiene un sistema nervioso autónomo. Bueno, eso es aparte. Bueno, también tienen vínculos con el comportamiento agresivo, ¿ok? Entonces, es lo que ya nos trae el avance científico en la neurociencia, que nos dice que tiene su relación con el comportamiento agresivo. Sin embargo, muchas de estas explicaciones tienen varios caminos causales posibles, como por ejemplo, sabemos que las personas con niveles más altos de testosterona se involucran en comportamientos más agresivos, pero cuando las personas se involucran en un comportamiento agresivo, sus niveles de testosterona aumentan. No sabemos cuáles son las causas. Bueno, bien. Discovery Channel, por ejemplo, en Discovery Channel, por ejemplo, podrán ver las manadas de elefantes. Cuando las manadas o los elefantes machos entran en un periodo de celo, empiezan a aparecer las glándulas, enormes glándulas alrededor de las orejas, el cuello, la espalda del elefante macho. Está en un nivel o con un nivel de testosterona muy elevado, lo cual le induce a copular. Imagino que saben lo que significa la copulación. Entonces está en una condición muy agresiva, está en un comportamiento muy agresivo. Lo mismo acá, esta teoría nos dice, la teoría biologista, positivista biológica, nos dice que las personas con un testosterona muy elevado también es propensa a tener un comportamiento agresivo. Y entiéndase que las hormonas de las testosteronas solamente en mayor cantidad tenemos nosotros los varones. Las mujeres tienen progesterona, ¿sí? Ok, bueno, entonces el comportamiento agresivo aumenta cuando el nivel de testosterona aumenta, ¿sí? Entonces significa que es posible que el nivel de agresividad disminuya cuando el nivel de testosterona sea bajo. Pero también dice que cuando entra en conflicto, las testosteronas también aumenta. Dice, eso no sabemos por qué. Bueno, son todavía investigaciones que se llevan adelante todavía, que ya necesitan
en un momento dado van a ser respondidas en algún momento o tal vez no, ¿verdad? Porque a veces es difícil entender todo lo que pasa en el cerebro humano, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con las personalidades criminales y los psicópatas y los sociópatas y los psicópatas? ¿Qué pasa con ellos? Ahí entramos en la perfilación. Acá hay un autor, los Gluecks, determinaron que no había una personalidad criminal real. En cambio, hay algunas características de personalidad interrelacionadas que se agruparon entre sí, incluso después de dar pruebas de personalidad a delincuentes y no delincuentes. No aparece haber ninguna relevancia lógica para comprender las causas del delito. Sin embargo, ha habido correlaciones entre ciertos rasgos de personalidad y comportamiento delictivo. Hay ciertos rasgos de personalidad y comportamiento delictivo. Entonces ahí entramos a estudiar los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, la impulsividad, la falta de autocontrol, la incapacidad para aprender del castigo y la baja empatía se ha relacionado con las conductas delictivas, principalmente por los sociópatas y los psicópatas. Acá, en esa parte, por ejemplo, en la parte de la baja empatía, la incapacidad de aprender el castigo, por ejemplo, son conductas características de los sociópatas y los psicópatas. No les afecta los castigos, no sienten remordimiento, no sienten dolor ajeno, no sienten empatía y por lo tanto sus actos criminales no es muy difícil de controlarlos por eso. Bueno, queridos estudiantes, espero que haya sido de su interés y de su agrado. Realmente es un poquito larga, pero tenemos que abordar todo esto porque de lo contrario no vamos a poder terminar nuestra unidad. Entonces, hasta aquí nosotros llegamos con esta primera clase. Llegamos hasta el positivismo biológico y psicológico, hablando sobre las diferentes teorías criminológicas. Un gusto, un placer, que la pasen bien y estaremos en contacto en otro espacio y en otro momento. Saludos cordiales a todos.